Pero parece que hizo un decreto por el cual ya los manejos estatales, la información sobre los manejos estatales va a ser más complicada. Hay un veto al acceso a la información pública, un mecanismo que era a veces útil y a veces no, pero bueno. Vamos a hablar con una especialista, ella es Beatriz Busaniche, es presidente de la Fundación Vía Libre y nos va a contar todos los detalles que a nosotros nos faltan, porque nosotros tenemos solo los grandes títulos. ¿Cómo te va, Beatriz? Simón te saluda. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por atendernos. A ver, siempre para el mismo lado van este señor y sus secuaces. ¿Qué es lo que hizo? ¿Vetó el acceso a la información pública? A ver. Bueno, a ver, lo que hizo es emitir un decreto que reformula la reglamentación de la ley de acceso a Bien, bien. información pública. La ley de acceso a la información pública es una legislación que fue aprobada en el año 2016, que tiene amplios consensos en las distintas fuerzas políticas, democráticas. Es un tema en el que Argentina trabajó varios años, que fue uno de los logros de la sociedad civil que impulsó esta cuestión, porque definitivamente se trata de tener acceso a los actos de gobierno. De Sí, hecho, sí. en la presidencia de Néstor Kirchner, sin una ley, el entonces presidente Kirchner emitió un decreto que que ponía las obligaciones de información pública para el Poder Ejecutivo. La legislación en 2016, durante la gestión de Mauricio Macri, digo esto como para que se vea Sí, sí. los altos niveles de consensos que tiene una política de este tipo. La legislación aprobada por el Congreso durante la gestión de Macri ampliaba la obligación, los sujetos obligados también pasaron a ser el Poder Judicial, el Poder Legislativo, las empresas controladas por capitales estatales, digo, las empresas estatales, y todo otro ente de cooperación que tuviera un rol, una participación estatal importante. Lo que hizo con este decreto que modifica la reglamentación de esa ley es cambiar las definiciones. Uno a veces dice, bueno, en las definiciones está lo principal de una ley, ¿no? Lo que está diciendo Milei y Francos, que son las dos firmas que lleva este decreto, es que hoy se entiende diferente el concepto de información pública y el concepto de documento, que eso parece ser una sutileza o parece ser algo trivial. Un troll de Twitter me discutía que busque la palabra documento en la Real Academia Española. Bueno, uno no tiene que buscar los términos de política pública en el diccionario, los tiene que buscar Olvídate. en la legislación comparada y en el espíritu de la norma que los consagra. Lo que hace este decreto es cambiar esas definiciones. Tiene algunos otros matices, pero esto es lo central. Una primera parte, que son modificaciones al alcance de las definiciones de información pública. Uno es que, y dice textualmente, lo abrí, lo voy a leer para que ustedes lo tengan Sí, sí. claro, que dice, no se entenderá como información pública aquella que contenga datos de naturaleza privada, que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados. Es decir, lo que está diciendo acá es que cuestiones de la vida privada, doméstica, de los sujetos obligados, que son desde el presidente, los ministros, los jueces, los legisladores, digo, los sujetos obligados de esta ley son muchos, no son materia de información pública. Esto es grave porque, por ejemplo, hay cuestiones que tienen que ver con, a ver, un elemento importante de acceso a la información pública que nos permite imaginar o ver con claridad qué cosas pasan en el poder. Los accesos a la Quinta de Olivos los domingos, digamos, para escuchar ópera o ver una película o cenar o para alguna actividad privada doméstica de la familia presidencial. ¿Sí? ¿Eso es información pública o es información privada? Claro. No hace a
la cuestión de la gestión, a quién recibe el presidente los domingos en la Quinta. Bueno, sin embargo, eso es información pública. Sin este tipo de información pública, no sabríamos quiénes entraron y salieron a la fiesta de Olivos, por ejemplo, con qué jueces jugaba al pádel Mauricio Macri, qué periodistas van los domingos a ver ópera con el presidente Milei. Todo eso es información pública, a pesar de que parezca que son cosas de la vida privada, porque las personas públicas tienen responsabilidades, porque además no viven en un espacio privado, vive en un espacio que nos pertenece a todos, que es la Quinta de Olivos. Más grave todavía que esto, si es que hay algo que puede ser más grave que esto, es la redefinición del concepto de documento. Lo que dice el inciso que modifica el concepto de documento es que la definición de documento establecida en la ley 25275 y sus modificatorias debe entenderse referida a todo registro que haya sido generado y que sea controlado o custodiado en el marco de la actividad estatal. Pero agrega una excepción, dice, las deliberaciones preparatorias y los papeles de trabajo, así como el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos de carácter público. Y acá es donde está lo de máxima gravedad, porque los papeles de trabajo y las deliberaciones preparatorias son todas las reuniones para evaluar una política, una agenda de trabajo puede ser una deliberación preparatoria, todo lo que tiene que ver con comparar opciones antes de tomar una definición de política pública, todo eso es materia del acceso a la información pública. Con esto van a quedar veladas todas esas reuniones en las cuales se discuten cosas que hacen a un asunto. Eso saca de la luz pública todos los elementos preparatorios de una política. Si alguien se reunió con empresarios, cuáles fueron las alternativas de política que se barajaron, si fue estudiado o no, expediente. ¿Cómo? Si fue estudiado o no, o simplemente Sí. lo resolvieron porque sí en 5 minutos, sin haber hecho un Exacto. solo estudio. Todo eso que hoy es, bueno, hoy ya no, porque esto está vigente, pero que era información pública y que es información pública sensible y muy importante, va a estar opacado. Nada de eso se va a saber. No se va a saber con quiénes se reunieron antes de tomar una decisión, por ejemplo, porque forma parte de las deliberaciones preparatorias Claro. de una política. Es gravísimo, es muy, muy grave. Y decime, ¿qué posibilidades de pataleo, para decirlo en criollo, simple, hay? Si es que hay. A ver, desde la sociedad civil hemos salido fuertemente a patalear, de hecho, no hay muchos antecedentes en los que se junten así en 24 horas la firma de más de 70 organizaciones de la sociedad civil de todo el país, con diferentes agendas, con diferentes perspectivas, con diferentes miradas. Todas nos pusimos de acuerdo en un comunicado de que este decreto es regresivo en materia de acceso a la información pública. Así que bueno, eso fue un primer pataleo. Nuestras condiciones en términos de sociedad civil son limitadas. Nosotros podemos eventualmente generar algún tipo de litigio. Hay varios constitucionalistas, Gil Domínguez y otros más, que ya han estado posicionándose sobre la inconstitucionalidad de esto, es decir, esto debería poder judicializarse. Ya también hubo algunas reacciones de algunos bloques del Congreso. El bloque del PRO, que son aliados del gobierno, salieron a criticar esta medida. Ayer en la audiencia en diputados, en la que participó en la presentación del jefe de gabinete, se le preguntó sobre esto, dijo que había margen a revisar la medida y retrotraerla. Esto, como todo decreto, puede ser judicializado. Puede haber algún tipo de acción judicial que modifique la ley, ponga las definiciones y restaure las definiciones. A ver, desasname. Algunas herramientas hay, pero hace falta la vocación política de la oposición para accionar. Como todo decreto debería ser validado por el legislativo, ¿no? ¿O me equivoco? La verdad es que, a ver, yo no soy abogada y por ahí estoy metiendo la pata Bien, al bien. tuétano con esto, quizás me esté equivocando, pero este es un decreto reglamentario. Pero
pero podría ser tratado por el legislativo. De hecho, ya hay un proyecto de ley que presentó el Frente de Izquierda para derogar este decreto. Ya hay una iniciativa del Frente de Legisladores del Frente de Izquierda, que bueno, son poquitos, hace falta construir las voluntades políticas para derogar este decreto. ¿Y qué es lo que argumentaron? Obviamente, yo a esta altura, yo estoy siempre dispuesto a cambiar de opinión. Lo que hemos visto durante este periodo de gobierno ha sido espantoso en el 99,9999%, y estoy siendo generoso, pero digo, más allá de mis sospechas, ¿qué es lo que argumentaron para marcar estos cambios? ¿O no argumentaron nada? ¿No se tomaron ni el trabajo? No han argumentado demasiado. Lo que sí han dicho, por lo menos de lo que yo escuché, de quienes han defendido nadie lo ha defendido con mucha garra, digamos. El mismo Francos ayer en Diputados dijo, bueno, podemos revisarlo. O sea, tampoco es que salió a defenderlo con todo. Sin embargo, los que defienden esta modificación, lo que están diciendo es que, o están tratando de construir un escenario en el cual hay quienes hacen algún tipo de uso abusivo de esta herramienta del pueblo. Es una herramienta de la democracia, no es una herramienta que solo usen periodistas y ONGs. Cualquier ciudadano puede hacer pedidos de acceso a la información pública, es un ejercicio ciudadano que mucha gente utiliza, pero lo que están diciendo es que hay demasiados, que hay como apiladas unas cantidades de cientos de pedidos de acceso a la información pública, y que por lo tanto hay que buscar la forma de limitar ese tipo de pedidos, porque son costosos en términos de que hay funcionarios que tienen que sentarse a laburar para contestar estas cosas. Están queriendo de alguna forma escenificar un imaginario de abuso del derecho. Y de hecho, en este decreto, restauran la idea de la figura de la mala fe o la buena fe. En la ley se establece que los funcionarios obligados tienen que responder de buena fe y tienen que responder en la mejor de sus capacidades para cumplir con este derecho ciudadano. Bueno, acá lo que están tratando de hacer es poner ese principio de buena fe, pero usarlo contra quien solicita la información, en términos de, bueno, la información tiene que ser solicitada de buena fe. Y le hacen un mandato a la autoridad de aplicación, que por cierto es atronador el silencio, es ensordecedor el silencio de la directora de Acceso a la Información Pública, Beatriz de Anchorena, a quien no le hemos visto salir a hablar de este tema, que es la persona que tiene que implementar esto. Una de las que es la titular de la oficina que tiene que velar por este derecho. Atronador el silencio, nadie ensordece el silencio. No quizás está raptada, Beatriz, y no lo sabemos. Ayer 7K me decía, capaz que está de vacaciones. No lo sabemos. Es ensordecedor el silencio del organismo encargado de aplicar esto. Bueno, uno de los mandatos, hay una parte que modifica el mandato de la agencia, y es establecer estadísticas y llevar un registro de quienes hacen pedidos. Entonces, probablemente, después con esos registros se puede hacer un ranking de los más pedigüeños, o ver quiénes son las personas más molestas y tratar de buscar la forma de acusarlas de abuso del derecho, que es un poco la lógica que está detrás de esta reconfiguración del mandato. Pero bueno, eso es para tratar de incentivar, o al revés, desincentivar los pedidos de acceso a la información. Hay quienes dicen, también deja el mandato de que los pedidos de acceso a la información vayan munidos de un montón de datos personales de quienes lo solicitan, cuando la ley dice que incluso se puede hacer un pedido de acceso a la información anónimo. Es que debería. Puede hacer un pedido de acceso a la información con un simple mail, decir, quiero saber esto, y solo pedir con un mail. Después la burocracia lo que ha hecho es de alguna forma desmantelar esto y pide un montón de datos cuando uno carga un pedido de acceso a la información. Pero lo cierto es que esto manda conformar un registro de quienes están haciendo qué pedidos, incluso también
pretende simplificar las respuestas, por ejemplo, dice que si algo se puede responder con información que está publicada, el mero enlace al sitio web donde está publicado se da por válida como respuesta, cuando muchas veces uno pide información no por lo que está en el sitio web, sino por lo que no está en los sitios web. Obviamente. También dice que se pueden, si hay varios pedidos de acceso a la información de un mismo tópico, se los pueden reunir y responder a uno y que todo el resto se dé por respondido, y cosas por el estilo, para tratar de simplificar la labor de respuesta en materia de acceso a la información pública. Pero lo más grave es este cambio en la definición de documento, porque eso es lo que va a opacar toda la posibilidad ciudadana de ver cómo se toma una decisión de gobierno. Que es fundamental. Olvídate. Es clave. Fundamental. Es clave. Incluso me animo a decir que es más importante que lo que también es importante sobre la vida privada, la vida pública y los espacios en los cuales se mueven los funcionarios y lo que hacen los funcionarios. Lo que hace esta gente es, obviamente adrede, me imagino, es cambiar el concepto básico de el deber que tiene el funcionario público de rendir cuentas, ¿no? De cumplir con la inquietud del soberano. Es reducir el margen de obligación de responder al soberano, exactamente. Van a ser muchas menos las cosas que van a tener que responder si se mantiene esta definición de documento. Por ejemplo, nosotros en Vía Libre hemos hecho y hacemos regularmente pedidos de acceso a la información pública. Entonces, por ejemplo, nosotros el último que hicimos es un pedido que todavía está en plazos de respuesta sobre la unidad de inteligencia artificial aplicada a la seguridad. Y bueno, casi todo lo que nosotros pedimos tiene que ver con los papeles de trabajo, con cuáles son los objetivos, cómo se toma la decisión de comprar, qué tecnología se planea comprar, o sea, tiene que ver con los papeles de trabajo que llevan a la definición de la política, porque además hay un elemento ahí, la política es pública, cualquier resolución tiene que salir publicada en el boletín oficial. Entonces, si te bloquean el acceso a los papeles de trabajo, ¿qué queda? Claro. ¿Qué queda por pedir? O sea, ya está, la política ya la tengo en el boletín oficial. Cuando veo la política voy a preguntar por qué se tomó esa decisión, en base a qué, con qué reuniones, con qué plan, con qué objetivos, un montón de cosas que no están en la resolución. Quiero saber la previa. Claro, olvídate. ¿De qué me sirve si lo otro está en el boletín oficial? Sí, para leer la ley. ¿Con quién se reunieron? La ley, claro. ¿A quién le van a comprar tecnologías? Todo eso, los papeles de trabajo. No, y aparte, siguiendo el ejemplo que vos estás tirando, ¿a quién le van a comprar? ¿Qué otra gente fue evaluada? Digo, hay también una serie de negociados posibles que se desprenden justamente de ese armado, de ese proceso. Quizás el ejemplo que yo estoy dando es que aplica a temas de seguridad, tiene encima esa cuestión de, bueno, si te doy esa información estoy avivando a delincuentes y cosas por el estilo. Pero supongamos que el tema no es de seguridad en ese sentido, sino que es de compra de insumos de oficina, por ejemplo, o de acuerdos para, no sé, ceder un terreno público para una inversión que viene a instalarse y va a montar un nuevo centro de delivery, por ejemplo, de cosas, solo por pensar en... Sí. Bueno, las reuniones preparatorias, si se evaluó el costo que eso iba a tener para el Estado, todo ese tipo de cosas van a pasar a ser información no pública con esta definición. Una locura. Lo cual es absolutamente contrario al espíritu de la ley. Obviamente esta pregunta que te voy a hacer, simplemente para confirmar algo, no quita la aberración de lo que estamos completamente de acuerdo contigo, ni hablar. Este pedido de información pública funcionaba a veces sí, a veces no, ¿no? Yo he escuchado que algunos ministerios... Según el ministerio, sí. Algunos ministerios son más reacios a entregar información, algunos te mandan a tomar vista. Ahora uno último que presentamos, también un grupo de ONGs al Ministerio de Seguridad, nos dijo tomen vista del expediente, cosa que es raro, porque en realidad deberían contestarte en vez de decirte, bueno, vaya a mirar allá. Pero la realidad es que este tipo de cosas ha servido
para muchas cosas. Por ejemplo, hay un caso que llegó a la Corte Suprema, que fue del entonces senador Giustiniani, que pidió algunas extranjeras, que ver con los ingresos y egresos a la Quinta de Olivos, por ejemplo. Eso se peleó para saber que básicamente con quién se reúne el presidente. Hay un montón de cosas que han sido sumamente útiles para el periodismo, para la ciudadanía y para las organizaciones de sociedad civil. Y lo que tiene esto es que a la fecha, si un organismo no responde, siempre está la vía de judicializar y que los obligue a la justicia. Perfecto. Entonces, eso es un mecanismo que tenemos, que lo hemos usado más de una vez. Pero si la definición de lo que te tienen que entregar es tan acotada, entonces tampoco la justicia va a tener mucho que decir. Si los papeles del trabajo de una política pública no son información pública, la justicia no le puede decir demasiado, salvo que esto es inconstitucional porque vulnera el espíritu de la norma. No, pero está del espíritu de la norma. Está muy bien lo que decís. Ya el hecho de que queden como incumplidores, por más que eso pueda suceder, a vos te da un segundo pataleo, una segunda instancia de pataleo, es muy importante. Si ni siquiera existe el incumplimiento, mucho más complicado. Literalmente, si vos acotás la definición de información pública, lo que estás haciendo es dejar todo lo que no está en esa definición bajo un velo de oscuridad. Totalmente. Y los actos de gobierno, bajo ninguna circunstancia, pueden estar bajo un velo de oscuridad. ¿Por qué? Porque ese señor que está sentado en el sillón presidencial es un empleado de la ciudadanía. Absolutamente. Y está ahí para servir a la ciudadanía. No es un monarca. Si quiere una monarquía, bueno, podría ir a algunos otros países donde hay monarquías o donde hay regímenes autoritarios. Argentina no lo fue y espero que no lo sea en el futuro. Si nos mantenemos atentos, Beatriz, si nos mantenemos atentos, porque de acá a un año es muy productivo este señor. Una ciudadanía atenta es lo primero que hay que tener para no convertirse en un país autoritario. Sí, estas pequeñas cositas van en ese sentido. Un detalle que me parece importante mencionar. Dale. Este gobierno está muy interesado en entrar a la Organización Económica del Desarrollo, la OSD, que es un grupo de países selectos que trabajan en estos, en el cual Argentina quiere estar. Cuando renunció a entrar a los BRICS, dijo vamos a entrar a la OSD. Bueno, la OSD tiene altísimos estándares en materia de institucionalidad. Un país autoritario no puede formar parte, o sea, es evaluado negativamente en esos términos. Es decir, no hay desarrollo, no hay economía, no hay liberalismo, no hay nada de eso sin instituciones robustas. Este paso va en el sentido contrario. Bueno, querida Beatriz, es un placer escucharte como siempre. Tenés micrófono abierto para que nos vayas informando de qué es lo que va sucediendo. Nos interesa mucho el tema. Te mandamos un abrazo muy grande, que estés muy bien. Un abrazo a ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Cortito, estamos bien apretaditos, arrancamos con las despedidas. Muchas gracias, querida Vicky, un abrazo enorme. Gracias por la operación técnica, un abrazo a la gente de producción y vos sos lo más importante.